Mi nombre es Roberto y hoy voy a contarte el testimonio más doloroso de mi vida. Un testimonio que llevo en el pecho como una herida que aún arde, incluso después de todo lo que viví. No es fácil recordar, mucho menos exponer, pero sé que la verdad libera. Y tal vez, a través de mi dolor, tú también seas liberado. Durante más de 2 décadas viví al lado de una mujer a la que amaba con todo mi corazón. Marta era mi esposa, mi compañera, madre de mis hijos, mi mejor amiga. Nos conocimos cuando aún éramos jóvenes, empezamos a salir dentro de la iglesia, nos casamos en el altar con bendición pastoral y a los ojos de todos éramos la pareja perfecta. Los que nos conocían decían, ustedes son un ejemplo para esta generación. Y sinceramente, yo también lo creía. Pero nadie imagina lo que se esconde detrás de sonrisas forzadas, de un rostro piadoso o de una mirada disimulada. Lo que voy a compartir aquí no es ficción. Es una historia real, vivida por mí. Una historia que empezó con amor. Pasó por el engaño. Se sumergió en lo espiritual. Atravesó el infierno, literalmente. Y me hizo nacer de nuevo. Recuerdo la primera vez que sentí que algo estaba mal. Fue un domingo cualquiera. La iglesia llena, el coro cantando, la presencia de Dios fuerte. Pero yo miraba a Marta y sentía un vacío extraño. Era como si hubiera una niebla entre nosotros. Empecé a notar que, a pesar de estar juntos, había un abismo espiritual creciendo. Me preguntaba, ¿seré yo? ¿Estaré enfriándome? Pero esa sensación no era mía. Durante mucho tiempo, oré en silencio. Nunca pensé en abandonar el matrimonio. Siempre fui firme en Dios. Pero había algo oculto, invisible, que nos rodeaba. A veces, durante la madrugada, me despertaba con un peso en el pecho, una angustia que no sabía de dónde venía. Marta dormía a mi lado, pero su expresión era diferente, como si ella estuviera en otro lugar, otro mundo, algo que yo no lograba entender. Soy un hombre sencillo. Nunca fui de buscar experiencias místicas, pero cuando Dios quiere revelar, Él revela. Y Él me mostró, con dolor, con verdad, con justicia, una revelación que cambió todo, que quebró mi corazón, que sacudió mi fe por un instante, pero luego la fortaleció como nunca antes. No cuento esto para entretenerte. No lo cuento por fama ni por aplausos. Lo cuento porque alguien necesita saber que el infierno es real, que el engaño es sutil y que hay pecados escondidos incluso dentro de las casas más santas. Si amas a tu familia, si temes a Dios, si sientes que algo está mal en tu hogar, escucha este testimonio hasta el final. Tal vez Dios te esté dando ahora la misma oportunidad que me dio a mí. Durante 27 años, construí una vida con mi esposa que, a los ojos del mundo, parecía impecable. Teníamos una casa sencilla, pero llena de confort. No era lujosa, pero rebosaba eso que muchos llaman paz. 2 hijos criados dentro de la iglesia, un matrimonio bendecido en el altar y una vida que servía como modelo para muchas familias a nuestro alrededor. Marta, mi esposa, era el tipo de mujer que toda iglesia querría tener como obrera. Activa, dedicada, siempre dispuesta a ayudar. Llegaba temprano a los cultos para limpiar el altar, preparaba las reuniones del grupo de mujeres, hacía visitas a los enfermos y nunca se olvidaba de llevar una palabra de ánimo a quien estaba débil en la fe. La llamaban intercesora, profetisa, vasija de Dios. Yo, por mi parte, trabajaba durante el día y por la noche colaboraba en los cultos, ayudando en lo que hiciera falta. A veces en la portería, a veces en la recepción, otras veces orando por alguien. Era un placer servir. Nunca fuimos de causar escándalos. Siempre sonreíamos, incluso cuando las cosas no iban bien. Porque, al fin y al cabo, mantener las apariencias era parte de lo que se esperaba de nosotros.
En los almuerzos familiares de la iglesia, éramos los invitados de honor. Los hermanos venían hasta mí pidiendo consejos sobre el matrimonio, la crianza de los hijos, cómo mantener viva la llama en la relación. Marta siempre tenía una palabra suave, un versículo listo. A veces yo mismo me emocionaba con la forma en que hablaba. Era tan convincente, tan espiritual, tan verdadera. Al menos eso era lo que yo pensaba. Los domingos siempre nos sentábamos en la misma fila. Ella con el velo, yo con la Biblia en mano, nuestros hijos a cada lado. Marta era para todos un verdadero ejemplo de fe. Si le preguntabas a cualquier persona de nuestra iglesia quién era la mujer más espiritual de la congregación, sin dudar respondían, la hermana Marta. Ella era respetada, amada e incluso temida por algunos. Decían que sus oraciones tenían poder, que cuando hablaba, Dios escuchaba. Y yo lo creía con todo mi corazón. Era del tipo que ayunaba varios días seguidos sin quejarse, que oraba de madrugada mientras todos dormían, que se arrodillaba junto a las hermanas enfermas en el hospital, intercedía por ellas, y además llevaba una sopa hecha en casa. Tenía palabras suaves, una voz dulce y una mirada que transmitía compasión. Incluso los pastores la elogiaban públicamente, diciendo que Dios la había levantado como columna del templo. Y en cierto punto, yo mismo me sentía indigno de tener una mujer como ella. Siempre que alguien se apartaba, era Marta quien iba a visitar. Si una joven estaba en crisis en su matrimonio, era ella quien aconsejaba. Cuando una hermana lloraba en el altar, Marta se acercaba con un pañuelo y con palabras como, Dios está contigo, hija. Y todos sentían un escalofrío, un mover, una presencia, que hoy sé, no era lo que parecía. Ella cuidaba la iglesia como cuidaba nuestra casa, con esmero, con organización, con perfección. Todo en Marta era calculado, su forma de vestir, su habla dulce, su manera de comportarse. Era la mujer ideal, la sierva modelo, la referencia para las nuevas convertidas. Y cada vez que la veían, decían, eso es lo que Dios quiere de una mujer cristiana. En la escuela de nuestros hijos, era activa. Participaba en las reuniones, oraba por los profesores. En el barrio, era querida por los vecinos. Siempre tenía una palabra bíblica, un canto en los labios. Incluso sabía tocar la guitarra, y a veces cantaba con tanta unción que muchos lloraban. Era como si ella llevara el cielo donde quiera que iba. Pero detrás de ese semblante angelical había un secreto, un abismo que nadie veía, ni imaginaba. Y esta es la parte más aterradora de todo. El mal no siempre viene con cuernos o gritos. A veces se disfraza de luz, de buenas obras, de piedad, y engaña incluso a los escogidos. Fue después de nuestros 25 años de matrimonio que comencé a sentir que algo, mucho más allá de lo natural, estaba ocurriendo conmigo. Al principio, pensé que era solo el peso de la edad, el estrés del trabajo, el desgaste de la rutina. Pero no, había algo diferente, algo que no se podía explicar con medicamentos, ni con consultas médicas. Comencé a sentir un cansancio fuera de lo común, un peso en la espalda, como si algo me estuviera aplastando por dentro. Dormía y despertaba aún más exhausto. A veces, parecía que había cargado un camión durante la noche. Intentaba orar, pero las palabras se atascaban. Leía la Biblia, pero no entendía nada. Sentía como si mi alma estuviera atrapada en una niebla oscura, y cuanto más luchaba, más esa niebla me asfixiaba. Las noches se volvieron tormento. Tuve pesadillas que me hacían despertar sudando, con el corazón acelerado. Sueños de figuras, sombras, cadenas. Soñaba con una habitación oscura donde alguien me observaba, siempre alguien vigilándome. En uno de los sueños, una figura se sentaba al borde de la cama y susurraba en mi oído. Ella no es quien tú crees que es. Me despertaba gritando. Pero cuando abría los ojos, Marta estaba allí, durmiendo tranquila,
como si nada estuviera ocurriendo. Comencé a callarme, a cargar todo solo. Me daba vergüenza decir que estaba siendo atacado espiritualmente. Al fin y al cabo, yo era el hombre de fe, el colaborador de la iglesia, el ejemplo de padre y esposo. ¿Cómo confesar que estaba siendo vencido por el miedo, por un cansancio que no era físico, por una guerra invisible dentro de mi propia casa? Una vez, durante una reunión familiar, comencé a sentirme mal de la nada. Mis manos hormigueaban, mi visión se oscureció y sentí como si mi corazón fuera a detenerse. Fui al médico, exámenes, consultas, todo normal, pero dentro de mí, yo sabía, esto no era normal, era espiritual, era algo que venía desde dentro de mi casa, algo que me rodeaba, me drenaba, me silenciaba. Algunos días, apenas podía levantarme de la cama. La sensación era de que mi alma estaba siendo oprimida. Marta decía que era ataque del enemigo y oraba por mí en voz alta. Pero, extrañamente, cuando ella oraba, yo empeoraba. Comencé a notar que mi espíritu se agitaba cuando ella se acercaba. Aquella paz que sentía antes desapareció. Era como si su presencia cargara algo que mi espíritu reconocía, pero mi mente se negaba a aceptar. Cierta madrugada, desperté y vi a Marta de pie en el pasillo. Estaba de espaldas, inmóvil, con la cabeza baja. La llamé, pero no respondió. Cuando fui hasta allí, ya estaba acostada, durmiendo como si nada hubiera pasado. Aquello me erizó la piel. Comencé a desconfiar de mi propia cordura. ¿Estaría volviéndome loco? Fue cuando percibí que mi salud se estaba desvaneciendo y el peso espiritual dentro de mi casa solo aumentaba, que entendí que no era algo físico, era una batalla del alma. Algo invisible nos estaba rodeando, carcomiendo todo por dentro. Y yo, como hombre de la casa, no podía quedarme quieto. Decidí que no dejaría que el enemigo destruyera lo que Dios me había dado. Era hora de luchar, pero no con mis fuerzas. Era tiempo de buscar el socorro de lo alto. Subí al monte por primera vez en muchos años. Me arrodillé entre piedras, rodeado de viento y silencio, y allí clamé con toda mi alma: Señor, muéstrame, revela lo que está escondido. Si hay pecado, si hay brecha, muéstramelo antes que sea tarde. Fueron días y noches de búsqueda. Ayuné por 7, luego por 14 días. Clamaba de madrugada. Lloraba arrodillado en el suelo frío de la sala mientras todos dormían. Leí el Salmo 91 decenas de veces. Declaré la palabra en voz alta. Ungí los cuartos de la casa con aceite. Comencé a sentir que algo se agitaba. Era como si el infierno estuviera incómodo con mis oraciones. Cierta noche, mientras oraba de rodillas, tuve la impresión clara de que alguien susurraba detrás de mí. Me di vuelta, asustado, pero no había nadie allí. Solo que el ambiente estaba pesado. La oscuridad parecía viva. La propia pared de mi cuarto parecía observarme. Y algo dentro de mí decía: continúa, está cerca. Esa semana, entré en ayuno absoluto por 3 días. Solo agua, solo oración. Recuerdo que en el tercer día, mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu ardía. Clamaba como nunca antes había clamado. Le pedí a Dios que revelara todo, que derribara las máscaras, que sacara a la luz aquello que estaba escondido dentro de mi propio hogar. Fue a partir de mi tiempo de ayuno y oración que los sueños comenzaron a cambiar. Lo que antes eran solo pesadillas sin sentido, ahora venían con mensajes extraños, señales, escenas que se repetían, rostros que me causaban escalofríos. Al principio pensé que era solo reflejo de la presión espiritual que estaba enfrentando, pero luego supe, Dios estaba hablando, y hablaba a través de los sueños. El más recurrente de ellos comenzó a visitarme casi cada semana. Me veía en un lugar oscuro, como una habitación antigua, húmeda, sin ventanas. Una lámpara débil colgaba del techo. En la esquina del cuarto había una mujer arrodillada, de espaldas. Lloraba con un lamento profundo,
angustiante, como quien carga culpa desde hace años. Intentaba acercarme, pero algo me impedía tocarla. Cuando finalmente extendía mi mano, ella giraba el rostro de forma brusca, y ahí la pesadilla se volvía aún más aterradora. Ella gritaba con mi voz, pero tenía el rostro de otra mujer. Un rostro que no reconocía totalmente, pero que tenía rasgos de Marta. Despertaba en medio de la madrugada con el pecho a punto de estallar. Mi corazón parecía correr dentro de mí. El sudor corría y la respiración era pesada. Me sentaba en la cama, miraba al lado, y allí estaba Marta, durmiendo tranquila. Parecía no escuchar nada, como si estuviera en otro mundo. Y tal vez realmente lo estaba. Comencé a anotar los detalles de los sueños. Empecé a reconocer símbolos en las paredes de aquella habitación. Uno en especial me daba escalofríos. Un círculo con una estrella invertida, dibujado con sangre, detrás de la mujer arrodillada. Ni siquiera entendía qué significaba, pero mi espíritu ya discernía que eso era cosa del infierno. En uno de los sueños más impactantes, al acercarme a la mujer, la oí decir: «Tú nunca me conociste de verdad». Eso me destruyó. Desperté llorando, con un nudo en la garganta. Pasé la noche entera despierto, acostado en el sofá, tratando de entender qué quería mostrarme Dios. Era como si Él me estuviera preparando, mostrándome poco a poco algo que mi mente aún no tendría fuerzas para soportar de una sola vez. Cierta madrugada, en medio del sueño, escuché una voz fuerte, diferente a la de la mujer, que resonó en la habitación oscura. La verdad está dentro de tu casa, y la verás con tus propios ojos. En ese momento, desperté con Marta a mi lado, mirándome fijamente. No dijo una palabra. Solo me observó durante algunos segundos y luego se dio la vuelta, como si nada hubiera pasado. Días después, en un domingo cualquiera. La tarde estaba tranquila y la casa en silencio. Marta estaba en la cocina, preparando algo ligero, y yo me senté en el sofá con la Biblia en las manos, intentando buscar consuelo. Ya hacía semanas que me sentía exhausto espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Leía, pero las letras parecían revueltas. Fue entonces cuando un cansancio profundo se apoderó de mí, como si el peso de todos esos años estuviera cayendo sobre mí de una sola vez. Todo se oscureció de repente. Un zumbido invadió mis oídos, mi visión se nubló, y entonces se apagó. Caí allí mismo, sobre la alfombra de la sala. Me desmayé con el rostro hacia el suelo, y solo no morí allí porque mi hijo llegó más temprano de la calle. Al verme sin reacción, pálido, con los ojos entreabiertos y la respiración débil, gritó por ayuda. Marta se desesperó, los vecinos ayudaron, y en minutos fui llevado al hospital. Pero lo que nadie sabía es que mientras los médicos luchaban aquí abajo, mi alma estaba en otro lugar. Sentí mi cuerpo volverse liviano, muy liviano. Cuando me di cuenta, estaba flotando por encima de mí mismo. Vi a los médicos corriendo, gritando términos técnicos. Vi a Marta llorando en la esquina, con las manos en el rostro. Vi a mi hijo sosteniendo mi mano y diciendo: «Papá, vuelve, por favor». Pero yo no podía responder. Estaba allí, presente, pero no allí. Fui siendo arrastrado por una fuerza invisible, y el hospital fue quedando distante, pequeño, como si estuviera siendo succionado hacia atrás. Todo se volvió oscuro, muy oscuro. Pero no era una oscuridad común. Era una oscuridad viva que parecía devorarme. Un túnel, un vórtice, un abismo que me tragaba a velocidad. El aire era denso, y sentía un frío que no venía de la piel, sino del alma. Después de que fui arrancado de mi cuerpo y me sumergí en aquel túnel oscuro, todo a mi alrededor se transformó en tormento. Estaba siendo llevado por una fuerza invisible, pero que cargaba un odio indescriptible. El aire se volvía cada vez más pesado, sofocante.
Respirar era casi imposible. Mis ojos ardían, aún sin lágrimas. Entonces, de repente, dejé de caer y fui lanzado con violencia sobre un suelo agrietado, incandescente, que parecía latir. Un suelo hecho de brasas vivas. El calor era insoportable. Un lugar de tormento eterno donde el tiempo no existe. Allí vi cavernas que expulsaban humo. Vi ríos de lava. Vi almas atrapadas en agujeros siendo devoradas por gusanos. Sus carnes regenerándose solo para volver a sufrirlo todo otra vez. Era un ciclo eterno de sufrimiento. Gritos ensordecedores venían de todas las direcciones. Cadenas tintineaban con los movimientos de los demonios que arrastraban a los condenados como si fueran pedazos de basura. Vi a uno de ellos, una criatura inmensa, deformada, cubierta de espinas y con ojos como carbones encendidos, acercándose a un hombre. Lo desgarraba en pedazos con garras negras mientras reía como un loco. Había risas, risas que no eran de alegría, sino de burla. Demonios burlándose, gritando palabras sucias, maldiciendo a los que estaban allí y divirtiéndose con la desesperación de cada alma. Todo allí respiraba odio. En medio de las llamas y gritos, mientras yo intentaba entender por qué Dios me había permitido descender, hasta allí comencé a notar algo. Rostros familiares. Mi corazón se congeló. Mis ojos comenzaron a reconocer personas que, en vida, habían caminado a mi lado en la fe. Hermanos de iglesia, obreros, cantantes del grupo de alabanza. Incluso un pastor, aquel mismo que me había bautizado años atrás. Estaban allí, sufriendo, gritando, implorando misericordia. Pero el tiempo de la misericordia había terminado para ellos. Uno de ellos, un joven que lideraba la alabanza con tanta unción, o lo que yo creía que era unción, estaba sumergido hasta la cintura en un lago de fuego. Sus ojos se derretían y volvían a formarse, solo para ser consumidos nuevamente. Gritaba: «Yo cantaba para ti, Señor. Yo era del grupo de alabanza. Te adoraba». Pero una voz estruendosa respondía desde arriba: «Adorabas por fama. Tu corazón era sucio. Tu alabanza era para ti mismo, no para mí». Más adelante, vi a una mujer que fue misionera. Enseñaba a niños en la escuela bíblica. Tenía una voz suave, una presencia dulce, pero allí se retorcía de dolor, mientras demonios la acusaban. Decías que enseñabas la Biblia, pero mentías, esparcías chismes, creabas división, nunca te arrepentiste. Y ella, entre lágrimas, gritaba: «Dame solo una oportunidad, solo una. Por favor, yo vuelvo, yo me arrepiento». Pero nadie la escuchaba. Y entonces, mis ojos encontraron el rostro que me hizo desmoronarme. Era él, el pastor que me había bautizado, aquel que me presentó al Señor, que predicaba con fuego, en los púlpitos, que me impuso las manos un día y dijo: «Tienes un llamado, Roberto». Estaba encadenado, colgado sobre un abismo de llamas. Su boca temblaba, y cuando me vio, gritó mi nombre: «Roberto, sácame de aquí, ayúdame por el amor de Dios». Caí de rodillas. Lloré como un niño. Aquello era demasiado. ¿Cómo ese hombre, que tanto predicó, que enseñó tantas verdades, estaba allí, siendo quemado, condenado? Fue entonces cuando escuché una voz que me heló los huesos. Predicaba con la boca, pero vivía en la inmundicia. Tenía dos rostros. Era adorado por los hombres, pero fue reprobado por mí. En ese momento, todo dentro de mí se rompió. Comprendí que la eternidad no reconoce títulos, ni ministerios, ni posición en la iglesia. El cielo no se impresiona con apariencia de santidad, y el infierno no perdona la hipocresía. Y allí, delante de tantos que admiré en vida, entendí lo que Jesús quiso decir cuando habló: «Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor», y yo diré: «No os conozco». De repente fui conducido por esa fuerza invisible hasta un valle diferente. Los gritos allí eran más intensos, desesperados.
Era como si las almas que estaban allí cargaran no solo dolor, sino una agonía más profunda, una mezcla de desesperación con culpa, de tormento con conciencia. En ese lugar, las llamas parecían vivas y el suelo temblaba con cada paso que daba. Era como caminar sobre el corazón del propio abismo. Me acerqué a una celda hecha de cadenas al rojo vivo. Dentro de mí nació ella. Una mujer estaba arrodillada, con el cuerpo cubierto de heridas abiertas, gritando, gimiendo, golpeando contra los barrotes ardientes. Había un humo oscuro saliendo de su espalda, como si algo la estuviera devorando por dentro. Las cadenas parecían tener vida propia, apretándose contra sus muñecas y tobillos. Su cabello estaba en llamas, y su piel se regeneraba solo para quemarse nuevamente. Una tortura sin fin. No podía verla bien por causa del humo, pero algo me atrajo hasta allí. Un nudo en el corazón, una sensación extraña, un llamado silencioso que gritaba dentro de mí. Fue entonces que la mujer, sintiendo mi presencia, giró el rostro. Y en ese instante, el infierno se detuvo para mí. Era ella, Marta, mi esposa, la mujer que durmió a mi lado durante 27 años, la madre de mis hijos, la compañera de mi juventud. Allí estaba ella, en el infierno. Me miró con una mezcla de vergüenza, desesperación y dolor. Sus palabras cortaron mi alma como cuchillas afiladas. «Sácame de mis inocentes». «Aquí, Roberto, por favor, sácame de aquí». Yo grité. «¡Marta! No, esto no es posible, no puede ser tú». Me acerqué, intenté correr hacia ella, pero una fuerza invisible, violenta como un huracán, me arrojó de espaldas sobre el suelo de brasas. Me debatía, gritaba, lloraba, pero no podía moverme. Era como si el propio Dios dijera: «Tú no puedes interferir aquí». Ella lloraba como una niña herida. Extendía las manos hacia mí, pero las cadenas la arrastraban de vuelta, como si tuvieran vida propia. De repente, un grupo de criaturas horrendas se acercó a la celda donde ella estaba. Eran demonios de formas grotescas, algunos con alas quemadas, otros con rostros deformados. Sus ojos eran como agujeros negros, sin compasión, sin piedad. Rodearon a Marta y comenzaron a burlarse de ella con palabras que cortaban más que el fuego. «Miren a la santa de la iglesia», gritaba uno de ellos. «La intercesora llena de secretos», se burlaba otro. «La hechicera del altar, la de doble cara, la que ayunaba para esconder pacto de sangre». Esas palabras me golpeaban como puñetazos en el pecho. Yo gritaba: «¡Mentira! ¡Mentira!», tratando de convencerme a mí mismo. Pero entonces, las imágenes comenzaron a aparecer delante de mí. Era como si el propio infierno tuviera acceso a un archivo espiritual. Una pantalla se formó en el aire, hecha de humo negro, y en ella comenzaron a surgir escenas de la juventud de Marta, que yo nunca conocí. La vi a un joven, entrando a un templo oscuro, arrodillándose delante de una entidad, entregando objetos personales, sangre siendo derramada. La vi encendiendo velas negras, trazando círculos en el suelo, invocando nombres que ni siquiera podía repetir. Hizo un pacto con el mundo espiritual de las tinieblas, entregando algo de sí, y prometiendo fidelidad a cambio de protección y poder espiritual. Y después, vi cuando conoció la palabra. Vi cuando entró en la iglesia por primera vez, pero en vez de liberarse, se escondió. Fingió arrepentimiento. Se bautizó, se casó conmigo, sirvió en el altar, pero nunca confesó. Nunca rompió el pacto. Nunca renunció a aquello de verdad. La apariencia era nueva, pero el corazón seguía en el lodo. Uno de los demonios me miró directamente a los ojos. Sí, ellos sabían que yo estaba allí viendo todo, y dijo con una sonrisa repugnante: «Dormías con una de las nuestras. Ella nos servía en secreto. Engañaba a ti, engañaba a la iglesia, pero nunca engañó al cielo». Marta lloraba, gritando desesperadamente, tratando de cubrirse el rostro, como si quisiera borrar aquellas imágenes.
Mi cuerpo, o mi alma, no lo sé, estaba hecho pedazos. Todo mi espíritu temblaba. La mente intentaba rechazar lo que los ojos ya no podían negar. Era real. Era ella. Marta. Mi esposa. Mi compañera. Mi intercesora. Atrapada en el infierno. No podía aceptarlo. Me arrastré sobre aquel suelo caliente, con lágrimas que ardían al recorrer mi rostro. Extendí la mano con lo poco de fuerza que me quedaba y grité, con todo lo que había dentro de mí: «Pero ella era tu sierva, Señor. Oraba, ayunaba, hablaba de ti. ¿Por qué está aquí?» Y la respuesta vino como un estruendo en mi espíritu. Una voz fuerte, santa, firme, que cortó todo el ambiente y silenció hasta los gritos de los demonios por un instante. Servía a dos señores. Fingió ante los hombres, pero nunca me entregó el corazón. Esas palabras resonaron como martillazos dentro de mi pecho. Era como si cada sílaba desgarrara el alma. El dolor que sentí era indescriptible. Saber que la mujer con la que compartí mi vida, mi intimidad, mi fe, estaba en ese lugar por una elección suya, por un pecado oculto que nunca fue confesado, por un engaño que ella misma alimentó. Gritaba de rabia, no contra Dios, sino contra el engaño, contra la mentira, contra la ceguera. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no buscó liberación? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué? No había respuesta, solo gemidos. Marta, en 1900, su celda, seguía llorando. Me miraba con un dolor que partía el corazón. Ya no había máscara, solo desesperación. Extendía los brazos como quien aún espera que yo pudiera ayudarla, pero allí, yo era solo un visitante. No podía cambiar nada. «Perdóname, Roberto», dijo, con la voz quebrada. «Creí que me daría tiempo. Creí que Dios me entendería. Pero el tiempo del arrepentimiento no es después de la muerte. Es ahora. Allí. Solo queda la cosecha de lo que se sembró». Mi interior parecía hacerse pedazos. Lloré como nunca antes había llorado en mi vida. Un llanto que venía desde lo más profundo del alma, mezclado con amor, dolor, frustración, rabia, impotencia, compasión. Todo junto. Era como si estuviera enterrando a mi esposa allí, pero no el cuerpo, sino el espíritu. Volví a mi cuerpo con un grito profundo, desgarrador, como si el alma intentara escapar nuevamente. Los médicos y enfermeros se asustaron, corrieron a mi alrededor, verificando signos, colocando aparatos en mi pecho. Mi corazón se había detenido por unos minutos, pero nadie sabía lo que realmente había pasado en ese intervalo. Decían, fue por poco, volviste, tuviste suerte. Pero yo sabía, no fue suerte, fue misericordia. Mientras ellos celebraban mi regreso, dentro de mí, algo había muerto. Y algo nuevo había nacido también. Una conciencia que antes no tenía. Un temor que era más que respeto, era reverencia. Era el pavor santo de quien vio lo que nadie quiere ver, de quien tocó la eternidad y volvió marcado para siempre. Pasé días sin poder hablar. Solo lloraba. A veces en el cuarto, otras veces en el baño, solo, con el rostro cubierto por las manos. No quería mirar a Marta. No podía. El peso de todo lo que vi me aplastaba. La mujer que me servía el café era la misma que vi aprisionada en el infierno. Y eso me desgarraba por dentro. Intenté ignorarlo, fingir que solo fue una pesadilla. Pero era imposible. El recuerdo estaba en cada rincón de la casa. El sonido de su voz gritando, «¡Sácame de aquí!», resonaba en las paredes de mi espíritu. A veces, por la noche, despertaba y sentía de nuevo el olor a azufre. Otras veces, oía cadenas, incluso con la casa en silencio. Y cada vez que ella oraba, me estremecía. Mi espíritu se cerraba. Algo en mí sabía. La máscara aún estaba allí. Y ella seguía ocultando.
Me aislé. Me alejé de las personas, de la iglesia por un tiempo, de los hermanos. No porque perdí la fe, sino porque estaba luchando con un dolor que nadie entendería. Estaba destruido por dentro, silencioso, aislado, con el corazón roto. Pero Dios no me dejó hundirme. Él nunca lo hace. Cuando Él revela algo, también muestra el camino para vencer. Fue en una madrugada, pocos días después de salir del hospital, que tuve un sueño diferente a los otros. No era pesado ni oscuro, al contrario, había una luz. Y en ella, un ángel apareció ante mí. Tenía una apariencia simple, pero su mirada era como fuego, penetraba el alma. No dijo muchas palabras, pero lo que dijo, lo cambió todo. Viste para alertar, ahora limpia tu casa y salva tu generación. Desperté con esas palabras resonando como un trueno en mi mente. No dudé. Me levanté aún de madrugada, fui a la sala, me arrodillé en el suelo y clamé: Señor, muéstrame lo que aún está sucio. Y dentro, dame valor, dame discernimiento, úsame como instrumento de liberación. Fue como si algo se encendiera dentro de mí. Un fuego, una autoridad, una santa indignación. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía solo dolor, sentía propósito. A la mañana siguiente, comencé a revisar la casa. Abrí cajones, cajas antiguas, libros olvidados. Y lo que encontré me erizó la piel. Fotos extrañas, documentos escritos a mano con palabras indescifrables. Velas guardadas en una caja con olor fuerte. Libros de rituales disfrazados como autoayuda espiritual. Todo de ella, todo escondido. Todo del tiempo que ella decía haber dejado atrás. Tomé todo eso, sin titubear. Lo llevé al patio y quemé cada objeto. Rompí papeles, destruí imágenes, declaré en voz alta: aquí quien manda es el Espíritu Santo de Dios. Todo espíritu de las tinieblas, todo pacto antiguo, todo lazo espiritual con el infierno, está siendo deshecho, ahora, en el nombre de Jesús. Mientras las llamas consumían aquellos objetos, sentía que la atmósfera de la casa cambiaba. Un peso salía, un silencio espiritual invadía el ambiente. Era como si Dios estuviera limpiando cada rincón, cada brecha, cada marca del pasado. No me detuve ahí. Ungí las puertas, los cuartos, los ambientes, cada rincón con aceite. Leía la palabra en voz alta, oraba en voz alta, ayunaba como nunca antes había ayunado. Esta vez no era por religiosidad, era por vida, por salvación, por guerra. Declaré guerra al infierno, y esa guerra no sería ganada con disfraces espirituales o rituales vacíos. Sería ganada con santidad real, con renuncia, con entrega, con verdad delante de Dios. Después de que decidí romper con todo lo que estaba escondido, el ambiente cambió. La opresión desapareció. Podía dormir en paz nuevamente. Pero lo que más me emocionó fue ver a mis hijos siendo tocados. Al principio, solo observaban. Me veían orar con más fervor, con lágrimas en los ojos, oyendo alabanzas de madrugada, clamando con el alma rota. Notaron que su padre había cambiado. Y eso comenzó a despertar en ellos un deseo, una hambre de Dios que nunca había visto antes. Empecé a llamarlos para orar conmigo antes de dormir. Al principio, venían en silencio, tímidos, pero estaban allí. Después de algunos días, ya oraban en voz alta, ya abrían la Biblia conmigo, ya preguntaban: «Papá, ¿qué es esto que estás sintiendo? ¿Por qué lloré sin saber el motivo?». Era el Espíritu Santo moviéndose. Mi hijo mayor, que por años luchaba en secreto con la adicción a la pornografía, un día cayó de rodillas en medio de la sala y confesó entre lágrimas: «Papá, estoy atrapado en esto y quiero ser libre». Oramos juntos, ayunamos juntos y Dios lo liberó. Hoy es un joven de Dios, firme, lleno de la palabra,
y con un testimonio fuerte de restauración. Mi hija, por otro lado, vivía una guerra silenciosa con la depresión. Siempre callada, introspectiva, emocionalmente inestable. Tenía crisis que nadie entendía y ni ella sabía explicar. Pero una noche de oración, mientras orábamos juntos en la sala, fue tomada por un quebrantamiento tan profundo que lloró por casi una hora, acostada en el suelo. Después de eso, nunca más fue la misma. Volvió a sonreír, a cantar, a levantarse con esperanza, a decir: «Papá, parece que algo salió de dentro de mí». La presencia de Dios volvió a nuestro hogar, no una emoción, sino una presencia viva, santa, constante. La palabra comenzó a ser el centro de la casa. La alabanza volvió a llenar los ambientes. Las conversaciones cambiaron. La comunión fue restaurada. Hasta los cuartos parecían otros. Los sueños cambiaron. Los días se volvieron más ligeros. Era como si el propio cielo hubiera decidido habitar allí. Entendí que cuando un hombre decide santificarse de verdad, Dios lo honra. Y Él no solo limpia su alma, Él alcanza su casa, su generación, sus hijos, y transforma lo que parecía perdido. Aún duele recordar. Sería mentira decir que no. A veces, cuando llega el silencio de la noche y los cuartos de la casa se aquietan, me sorprendo pensando en ella, en Marta, aquella con quien soñé toda la vida, la mujer con quien construí una familia, compartí sonrisas, conquistas, oraciones, y ahora todo lo que me queda de ella son recuerdos y una visión que quemó mi alma para siempre. Yo la amaba, de verdad. Con todos mis defectos, la amaba. Y no fue fácil aceptar que la mujer que se acostaba a mi lado, que oraba conmigo, que cantaba alabanzas mientras preparaba el café, guardaba un secreto mortal. Pero ¿sabes qué aprendí con todo esto? El amor no puede ser más grande que la verdad. Dios es amor, sí, pero también es justicia. Y esa es una parte del carácter de Dios que muchos prefieren olvidar. Quieren al Dios que abraza, pero no al que disciplina. Quieren el cielo, pero rechazan el precio de la santidad. Marta conocía la verdad. Ella oyó la palabra, ministró la palabra, predicó a otros, pero nunca dejó que la palabra entrara donde más importaba, en el corazón. Y por más que haya hecho el bien a mucha gente, ayudado, servido, orado, nada de eso sustituye un arrepentimiento verdadero. El infierno no está lleno solo de personas malas, está lleno de personas que sabían la verdad, pero ocultaron sus pecados. Marta no fue condenada por falta de oportunidad. Dios, en su misericordia, le extendió la mano innumerables veces, pero ella prefirió sostener la apariencia, en lugar de confesar la verdad. Y el pecado escondido es alimento para el infierno. Se fortalece en el silencio. Crece en la disimulación. Y cuando no es arrancado, se transforma en sentencia. No digo esto con odio, ni con rencor. Lo digo con dolor, con tristeza, pero también con temor. Un temor que me hace andar hoy de forma diferente. Que me hace mirarme cada día y preguntar, si llegaste hasta aquí. Quiero decirte con todo el amor y temor que cargo en el corazón, no escondas pecado, no juegues con la eternidad. Yo vi lo que muchos no creen. Lo vi con mis propios ojos, que el infierno es real, que el juicio viene, y que un pecado guardado puede costar el alma. Puedes ser líder, cantante, pastor, obrero, diezmador fiel, siervo activo en la iglesia. Pero si hay algo oculto dentro de ti, una práctica, un vicio, un pacto, un pensamiento, un deseo no confesado, hoy Dios te llama al arrepentimiento. No esperes a que sea tarde. No confíes en la apariencia. No te escondas detrás de un título o ministerio. Dios ve el corazón. Y lo que Él quiere de ti no es performance, es verdad. Si mi pueblo,
que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y se aparta de sus malos caminos, desde los cielos lo oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos 10:17. Dios te está dando una nueva oportunidad. Y esa oportunidad tiene un nombre: ahora. Así que cierra los ojos y ora conmigo con sinceridad. No repitas palabras vacías, ora con el alma, con lágrimas si es necesario. Porque Dios no desprecia un corazón quebrantado. Señor, ten misericordia de mí. Por tu gran compasión, borra mis pecados. Purifícame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Pues yo conozco bien mis errores, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que detestas. Tienes razón cuando me juzgas, y estás en lo cierto al condenarme. De hecho, he sido malo desde que nací. He sido pecador desde el día en que fui concebido. Lo que tú deseas es un corazón sincero. Llena mi corazón con tu sabiduría. Quita de mí mi pecado y estaré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. No mires mis pecados, y borra todas mis maldades. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, y dame una voluntad nueva y firme. Devuélveme la alegría de tu salvación, y mantén en mí el deseo de obedecerte. Oh Dios, mi Salvador, líbrame de la muerte, y con alegría anunciaré tu salvación. Si esta oración habló contigo, comenta amén aquí abajo. Dale like y comparte este video, tu testimonio con más personas. Puedes estar salvando un alma hoy, quizás de tu propia casa. Jesús está regresando, y Él quiere encontrarte limpio y quebrantado.